Bueno, pues estamos en otro de los municipios de Canarias que tanto apuesta por el mundo del motor en todas sus modalidades. Hablamos de Güímar, la historia que tiene la rampa de Güímar, la historia que tiene el automovilismo en Güímar con grandísimos pilotos que han salido y que seguimos teniendo en Güímar, y el concejal de deporte que sigue creyendo en el mundo del motor y cada vez que puede se trae una actividad al municipio de Güímar. Estamos viendo la primera clásica de verano, Trofeo Ciudad de Güímar, que sería la clásica de Aguere, que se ha pasado de la laguna al, bueno, pues como digo, al municipio de Güímar, y bueno, siempre organizada por el Real Automóvil Club de Tenerife. Ya que comentas la clásica de Aguere, fueron 14 las ediciones de esa clásica Aguere que se celebró, como bien decías, en La Laguna, se celebraba, ahora es la misma clásica, misma esencia, pero ha cambiado de sitio y casi que de lugar en cuanto al año se refiere. La primera clásica de verano, que lleva ese apellido, Trofeo Ciudad de Güímar. Hablabas de Güímar, que es un municipio con historia, pues había que meter ahí también vehículos clásicos e históricos, ¿cómo no? Porque también es bonito de ver y de disfrutar. Es parecido al Eco Rally en cuanto a la competición que ya vimos en Lanzarote, pues digamos que es parecido porque también es en cuanto a la regularidad, también se fija por la regularidad. Pero vamos a darle un poco los datos también de esta primera clásica de verano. Fue el viernes y sábado, solamente el pasado fin de semana en la isla de Tenerife. El viernes tuvieron lugar las verificaciones técnicas y administrativas en la Plaza San Pedro de Güímar en torno a las 4 y las 8 de la tarde. También el Roadbook, el libro de ruta, también es secreto, se entrega el sábado, justamente antes de salir. Si no recuerdo mal, fue pues nada, una hora antes o media hora antes de tomar la partida. El primero de los participantes se entrega el libro de ruta también. Y la salida también del mismo sitio, de la plaza, de la mítica Plaza San Pedro de Güímar. A las 9:15 de la mañana salía el primero de los participantes, ya con ese libro de ruta en la mano. Luego, en torno a las 12 y la 1, se hizo un pequeño descanso también en el puertito de Güímar, aprovechando también pues para pues descansar un poco, no solo las paradas que hacen durante la clásica, durante la ruta que tienen prevista pues realizar, sino también para un pequeño descanso. Luego se retomaba de nuevo a partir de las 12:20, la misma clásica salía en esta ocasión de la plaza del radioaficionado Manuel Dávila Santana, también en el puertito de Güímar, una plaza también muy típica de la zona. Y finalmente, en la finca Salamanca se recibirían a todos los participantes a partir de las 2 de la tarde para, pues obviamente, almorzar y proceder con la entrega de trofeos. Una clásica de verano en la que los participantes fueron 47, todos tomaron la partida, todos finalizaron. Salían cada 30 segundos, cada vez que había que arrancar un tramo de regularidad, cada 30 segundos salía un participante. Una clásica que tuvo 550 kilómetros totales y como les hemos comentado, 3 etapas. La velocidad media inferior a 50 kilómetros por hora. Todo es carretera abierta, hay que respetar como siempre las normas de tráfico, como sucedió el pasado fin de semana también en Lanzarote con el Eco Rally, que hay que respetar las normas de tráfico. Como les comentábamos antes, los vehículos deben estar también en perfecto estado de conservación y originalidad para poder participar en la clásica. No vale todo. Hay unas categorías, hay unos años también para clasificarlo en una categoría u otra. En la categoría D, por ejemplo, son los fabricados hasta el 31 de diciembre de 1949. La categoría E, pues del 1 de enero de 1950 hasta el 31 de diciembre de 1959. Y la categoría F, desde el 1 de enero de 1960 hasta el 31 de diciembre de 1970, que puede haber alguno que supere ese año. Pues eso ya es cuestión de la organización, según las características singulares de cada vehículo histórico, si cumplen con las normas para poder estar en la clásica, si superan alguno ese 1970, ese año, pues pueden también participar. Sé que nos repetimos cuando lo decimos, sé que muchas veces ya se nos van los ojos y se nos va la palabra, pero Dios mío, bueno, pues vimos ahí a Sergio Roadi, que acompaña también coches altísimos de gama, que son, hemos visto algún Ferrari, hemos visto el coche de Sergio Roadi, como digo, coches maravillas que todavía tenemos la suerte de tener aquí, de la conservación, de cómo lo tienen, de cómo los cuidan, y ahí vemos una imagen del Valle de Güímar, la cuesta de las Tablas, seguramente el tramo de Candelaria, es uno de los tramos que vamos a ir viendo, diferentes recorridos, porque al final son tramos también de rally, muchos de ellos, y que los disfrutamos. Por ejemplo, eso creo que es exactamente la subida a los Loros. Y con el de 000, si no me equivoco, el que estaba tomando la partida, un itinerario que es secreto hasta el momento prácticamente de salir,
pero sí podemos decir que pasaron, pues obviamente salían de esa plaza de San Pedro en Güímar el sábado y pasaron por Arafo, por el Rosario, en Güímar de nuevo, porque hicieron ese pequeño descanso que les comentaba en el puertito de Güímar, luego pasaron también por la zona de La Escalona, pasaron por Fasnia para retornar también a Güímar, en la finca Salamanca, como les comentaba, para ese final de la primera clásica de verano, Trofeo Ciudad de Güímar, que esperamos que seguramente tendrá 14 años como mínimo tuvo la clásica Aguere o más. Seguro que sí, pues ya disfrutando de la Cuesta a las Tablas, el tramo ese que va hacia Candelaria. Creo que antes veíamos un planito de los Loros, que también es otro de los tramos que se hizo, entre comillas, carretera abierta, respetando todo, y qué maravilla ver eso rodando por las carreteras. Que por cierto, hay que decir, todos los vehículos iguales, no hay ningún tipo de aparato externo más que los que lleva el coche de manera de fábrica, por así decirlo, incorporado. Pero vamos a irle dando lectura, como siempre les tenemos acostumbrado. Por cierto, el coche cero lo llevaba Miguel Carzadilla con Cristina Mansito. Era un Ferrari 308 GTS del año 1982, pero después de ahí arrancaba ya la competición en cuanto a clásica, digamos, de alguna manera. Con el número 1, Mercedes Montes de Oca y Álvaro Merino con el Austin Healey del año 55. Fueron los quintos clasificados de la general y los vencedores de la categoría E. El número 2, Ulrich Dobrik y Sergio Pinto con el Triumph TR3 fueron quintos en cuanto a la categoría E, los 32º de la general. Con el 3 ya hemos visto también a Josen Schipper y David Valdés con el Austin Healey de Sprite del año 58. Fueron segundos en la categoría E y los décimos de la general. Con el 4 ocuparon la posición número 13 en la clasificación final Iván Dorta y Jorge Hernández con otro Austin Healey Sprite del año 58 y fueron terceros clasificados de su categoría, que era la E. Con el 5, Miguel Hernández Lorenzo y Guillermo Rodríguez con un Porsche 356 Cabrio del año 59 fueron cuartos de la categoría E y fueron 15º de la general. Y el número 6, Alfonso González, era el piloto, mejor dicho, el conductor, que en las clásicas se dice de otra forma. Alfonso González el conductor, Olga Hernández su navegante dentro del Mercedes-Benz 220 del año 1961. Fueron 17º de su categoría, que era la F, por el año del vehículo, y 21º de la general si los unimos a todos. Con el 7 en las puertas, Pedro Llanes y María Pérez con un MG del año 1962. Fueron 33º en la clasificación final, 28º en su categoría, que era la F, obviamente. El número 8, Francisco Montes de Oca y Álvaro Sánchez con el Lotus Elan Roadster del año 1962. Fueron 38º de la categoría F, 44º de la general. Con el número 9, Jerónimo Pérez y Carlos Manuel Bencomo con un Alfa Romeo Giulia Spring del año 63. Ocuparon el puesto 37 en la clasificación final y el puesto 31 en la categoría F. Con el 10, Jesús Martín y Juan Manuel Rodríguez con otro Alfa Romeo igual, el Giulia Spring del año 63. Fueron los que ocuparon el puesto 46 de la general y el 39 de la categoría F. Con el 11, María Paz Hernández y Rodrigo Hurtado con el Volvo del año 63. Se repiten aquí más o menos los años. Fueron 14º de la categoría F y ocuparon el puesto 18 en la clasificación final. Con el 12, Juan Suárez y Alba Suárez, con un Mercedes-Benz 230 del año también 1963. Fueron 29º de la general, 25º de la categoría F. Con el 14, ahí se quedaron ese bonito Mercedes 250 también del año 1963. Fueron 14º de la general. En su categoría F fueron 11º. Cada una de las categorías que vemos, de diferentes modelos de Mercedes, guapísimo, aprovecharon el día, estaba guapísimo, ir sin capota y disfrutar de estar por Canarias, ¿no? Y bueno, los MG que vemos y los Triumph, maravilla también de coches que ruedan por nuestro archipiélago y cuidadísimos que los vemos en cada una de esas exposiciones. Este Triumph TR4 de 1965 fueron 13º de la categoría F, 17º de la general. Germán Domínguez y Germán Domínguez tenían el mismo nombre por lo que me ponen aquí en la lista de inscritos. Pero con el Triumph TR4 que les comentaba. El número 16, Orestes Morales y Rubens Díaz con el Triumph también TR4 del año 1965 fueron 29º de la categoría F y ocuparon el puesto 35 de la clasificación final. Algunos se pegan un poquito para no perderse, llevando, bueno, pues lo que tienen que llevar, lo ven, carretera abierta, por su derecha, por donde tienen que marcar y cuidando y respetando todas las normas de circulación. Aquí, fíjate, no se le iba ni el gorro ni el sombrero. Gloria lo tenía bien amarrado ahí. Martín García y Gloria Morales, otro Triumph TR4 del año 1965. Llevaron el número 17 en las puertas de ese bonito vehículo, ocuparon el puesto 30 de la clasificación final y fueron 26º de la categoría F.
Con el 18, Abel Juan Febles y Oiana Hoffman, que me disculpe alguno si no pronuncio su nombre como debería. Con el Alfa Romeo GT 1300 del año 1965. Fueron 24 de la general y ocuparon el puesto 20 en el grupo F. Abel Febles, un nombre conocido dentro del mundo del motor, de los pioneros de Cronómetro Cero también, que por cierto tenemos una comida el 26 de septiembre, queda tiempo de ello. 26 de septiembre tenemos más de 50 inscritos ya para esa comida con el cocinero El Quijo. Con el 19, José Juan Jorge y Adriana de Castro, con un Alfa Romeo GT 1300 Junior del año 1965. Ellos ocuparon el puesto 25 en la clasificación final y el puesto 21 en la categoría F. Con el 20, Carlos Hafner y Francisco Javier Álvarez con un Sunbeam Tiger del año 65. Fueron los que ocuparon el puesto 40 en la categoría F y el puesto 47 en la general. Con el 21 ya vimos a Felipe Ascanio González y María de las Nieves Zárate con el Fiat 124 Sport Spider del año 66. Fueron 28º clasificados de la general y ocuparon el puesto 24 dentro de la categoría F, que fue donde más participantes hubo. Con el 22, Moisés Hernández y Francisco Palmero con el Ford Cortina GT MK2 del año 66 fueron los segundos clasificados tanto en la general de esta bonita clásica como en el grupo F o en la categoría F, que es en la que ellos también clasificaban. Con el 23, José Alberto Aguilar y Jesús Javier Aguilar con el Renault 8 del año 67 fueron 12º en el grupo F y 16º en la clasificación final. Ya que vemos este coche, le mandamos un abrazo a Juan Fariso, que participaba, que organizaba, muchos años presidente del Real Automóvil Club y ahora presidente de honor del Real Automóvil Club. Juan Fariso, ver el R8 es acordarnos de él, así que un abrazo también para él. Y qué menos porque se lo ha ganado también. Alejandro Rodríguez y Diego Alejandro Rodríguez con el Renault 8 del año 67 fueron sextos, clasificados del grupo F o de la categoría F y séptimos, ahí sí fueron séptimos en la clasificación general final. Con el 25, Salvador García e Inés Sagrario González con el Triumph TR5 del año 67 ocuparon el puesto 10 dentro de la categoría F y el puesto 12 si lo sumamos a todos y nos vamos a la clasificación global. Así que felicidades también para ustedes. Ya que nombrabas a Carlos Hafner hace un momentito, una institución dentro de la competición en Canarias y se nos pasó así que un abrazo. Nos encanta hablar de ese nombre, Carlos Hafner. Cuánta historia en el automovilismo canario. Con el 26 en las puertas, Víctor Machado y Carlos Bexton con el Triumph TR5 del año 67 fueron 41º clasificados de la general y 35º del grupo o la categoría F. Con el 27, José Vicente Vera y Víctor José Blanco con el SAP 96, también del año 1967, fueron 27º del grupo F y ocuparon el puesto 31 en la clasificación general. Y qué bonito ese coche, ese Datsun 260 de 1969. Ocuparon el puesto 22 en la categoría F y el puesto 26 en la general. Lo conducía Jorge Linares y a su derecha llevaba el navegante Andrés Linares, así que enhorabuena. Guapísimo cada uno de los vehículos que estamos viendo, disfrutando de esta primera clásica de verano, apostando el Ayuntamiento de Güímar. Felicidades al Ayuntamiento de Güímar por creer tanto en el mundo del motor. Con el 29, Cristóbal Del Hoyo y Catalina García con el Triumph TR6 del año 1969 fueron 15º clasificados en la categoría F, 19º en la general. Con el 30 en las puertas, Sebastián Machado y Dalmiro Gómez con un Triumph TR6 también del año 1969, por tanto pertenecen a la categoría F. Ahí fueron los que ocuparon el puesto 34 y si nos vamos a la general de la clásica fueron 40º clasificados, puesto 40 para ellos. Ya que decíamos lo de Güímar, pues claro que sí, a Cándido Gómez, el concejal de deporte de Güímar, que tanto cree en el deporte y en el mundo del motor. Cándido, gracias por llevarte esta clásica de verano al municipio de Güímar, al valle de Güímar, a la que estamos disfrutando en el día de hoy. Con el 31 en las puertas, unas tocayas mías, Cristina Montes de Oca Rodríguez y Cristina Rodríguez de Acero con el Triumph TR6 del año 1969, fueron 19º de la categoría F y ocuparon el puesto 23 de la clasificación general. Con el 32 en las puertas, Francisco Sánchez y Francisco Guerrero con el Sunbeam Avenger de 1973 fueron sextos del grupo E, la categoría E mejor dicho, y en la general se fueron hasta el puesto 34. Eso los tenemos inscritos a los dos dentro de esa comida de los pioneros que celebramos el 26 de septiembre. 26 de septiembre, cocinero, las manitas del Quijo. Otro Sunbeam Avenger, pero un poquito más antiguo, no es del 73, sino de 1970, de Leocadio Hernández y Luis Alberto Hernández. Fueron los cuartos clasificados de la general y los cuartos también de la categoría F, con el 33 en las puertas. Vienen un poquito agrupados ahora, a partir de ahí vemos algunos de ellos un poquito agrupados, algunos perdidos o estamos fuera de tramo, no lo sé.
no es fácil hacer una clásica también, porque el libro de ruta, como bien decía, es secreto y se conoce justo casi antes de tomar la partida. Por tanto, hay que, pues con esa emoción y esa tensión y ese desconocimiento, hay que actualizarse muy pronto. Con el 34, José Juan Murcia y Miguel Ángel Bae, con el Citroën GSX2 del año 1970, fueron 18avos de la categoría F, 22º de la clasificación general. Bae se mete en todo, ¿eh? Por ahí aparece Bae siempre. Y esto es un Dino, mira tú eso. Un Dino, pero no es como esos supermercados que hay por ahí. El Dino 246 GTB del año 1971. Fueron 23º de la categoría F y ocuparon el puesto 27 en la clasificación final. De verdad que enhorabuena a todos por cómo tienen los vehículos, por cómo los cuidan, por cómo les sacan brillo para estar también en estas clásicas y recordarnos pues esa historia que tuvo el automovilismo en su día y que la sigue teniendo, porque esto es muy bonito de disfrutar. Como el Jaguar que estábamos viendo y disfrutando también de Alexis Moreno y Carmen Díaz Martín. Carmen Delia, que al final se fueron al puesto 38. Felicidades. 38 de la general, 32 de la categoría F, así que felicidades también. Luis Salvador García y Verónica Gabrielova con el Mercedes-Benz 280 del año 71. Fueron 36º de la general y ocuparon el puesto 30 en la categoría F. El coche anterior también estaba en el año 71. El 38, Juan Miguel Rendón y Juan Diego Rendón con el Mercedes-Benz del año 72. Fueron terceros de la categoría F y terceros también de la clasificación general de esta primera clásica de verano Trofeo Ciudad de Weimar. Con el 39, Eliosisto Fernández. Ahora viene el tuyo. Eliosisto Fernández y Julio Agrella con el Alfa Romeo GTV 2000 del año 71 fueron 16º de la categoría F y en la clasificación general ocuparon el puesto 20. Con el número 40 en las puertas, Ramón Rodríguez y Carlos Fernando Marrero con el Maserati Merak del año 71. Ocuparon el 39, esa fue la plaza que ocuparon en la clasificación final y ocuparon el puesto número 33 en la categoría F. Ese es el que yo decía, el Maserati, el que te pegaba a ti. Pero cualquiera de ellos, qué maravilla de coche y de cómo lo tienen. Y espero que estén disfrutando aquí en Cronómetro Cero, este programa diferente en el día de hoy, en este martes 15 de julio, cerrando la primera parte de la temporada, aunque en agosto hay un montón de competiciones. Con el 41 ya vimos a José Guillermo Bermúdez y Juan Miguel Bermúdez con el Fiat X 19 de 1972. Fueron quintos en la categoría F, sextos en la final. Con el 42, Juan José Acosta y Jorge Javier Acosta con el Fiat también igual del año 72. Fueron 11º de la clasificación final, noveno también en la categoría F, como digo, fue la más numerosa. Con el número 43, Javier Cabrera y Josen Schipper con el Ferrari 308 GT4 del año 73. Fueron novenos clasificados de esta primera clásica de verano y octavos de la categoría F. Con el 44, Óscar Álvarez Acuña y David Báez González con el Lancia Fulvia del año 74 fueron octavos en la clasificación final y séptimos en la categoría F. Estamos llegando ya a los últimos participantes y vemos a uno de los últimos, pero que siempre se mete arriba, lo vemos. Y tan arriba que fueron los vencedores de esta primera clásica de verano Trofeo Ciudad de Weimar, Nicolás Sánchez y Álvaro Pérez Benavide con el SAP 99 Coupé, le llevaban el número 45 en las puertas y como digo fueron los vencedores también obviamente de su categoría F, pero los vencedores absolutos de esta clásica. Con el 46 Jack de Vos y Linda Paganelli con el Ferrari 308 del año 81, fueron 36º de la categoría F, 42º de la general. Con el 47 en las puertas, ya estamos llegando al final. Pablo Gil y Pablo Martín con el Morgan Plus del año 1982 ocuparon el puesto 43 de la clasificación general y el puesto 37 de la categoría F. Y el único participante dentro de la categoría D, dado el año de fabricación de su vehículo antes de 1949, pues fueron Candelaria Chávez y Francisca Coello con el Ford A400 del año 1931. Fueron los vencedores de esa categoría, las vencedoras de esa categoría D, y en la general de la clásica ocuparon el puesto o la posición 45. Entrando ya a la finca Salamanca, donde se haría la entrega de trofeos y se haría también esa comida ya de finalización de esta primera clásica de verano en Weimar, dándole las gracias a Cándido Gómez, concejal de deportes de Weimar, que todo lo que huela a gasolina le dice que sí en el municipio. Cristina tiene todos los datos, toda la información, las clasificaciones para escuchar al director de carrera y escuchar también al ganador.
Pues ante ellos recordamos cómo quedaron esas clasificaciones, concluimos con el último de los participantes en la categoría D, pues vamos allá para nombrarlos de nuevo. Recordamos que esa categoría son vehículos fabricados hasta 31 de diciembre de 1949, solamente un único participante en esa categoría y fueron Candelaria Chávez y, Francisco, que dije antes Francisca, lo confundía yo de nombre, Francisco Coelho, los únicos participantes y por tanto los ganadores dentro de esa categoría D. Si nos vamos a la categoría E, vehículos fabricados entre 1 de enero de 1950 y 31 de diciembre de 1959, el podio quedó de la siguiente manera. Los terceros clasificados, Iván Dorta y Jorge Hernández con un Austin Healey. Con el número 2 en las puertas no, sino en la clasificación de la categoría E, Josen Alexander Zipper y David Valdés con otro Austin Healey Sprite, que fueron décimos de la general, pero como les decía, segundos clasificados de esa categoría E. Y en cuanto a la categoría E, los vencedores, Mercedes Monte y Álvaro Merino, con otro Austin Healey, también fueron los vencedores de la categoría E. Por último, la categoría F, la más numerosa, donde más participantes hubo, son esos vehículos fabricados entre 1 de enero de 1960 y el 31 de diciembre de 1970. Además, también se pueden incluir algunos posteriores a esa fecha, si la organización así lo considera, según las características históricas singulares del vehículo. Coincide el podio de la categoría F con el podio de la clasificación general de esta primera clásica de verano Trofeo Ciudad de Güímar. Por tanto, con una vez que los nombres es suficiente. Los terceros clasificados, Juan Miguel Rendón y Juan Diego Rendón con un Mercedes-Benz. Los segundos, Moisés Hernández y Francisco Palmero con un Ford Cortina GT MK2. Y los vencedores, Nicolás Sánchez y Álvaro Pérez Benavides con el SAP 99 Coupé. Felicidades a cada uno de los participantes por tener esas joyas que tenemos en el archipiélago canario. Nos quedamos ahora con el organizador, con el director de carrera, con Leo Mansito y también, por supuesto, con el equipo ganador. Seguimos aquí. Esto es Cronómetro Cero, martes 15 de julio. ¿Lo está disfrutando? Nosotros también. La prueba ha sido de nuevo un éxito por la participación, por la calidad de los coches y por el precioso paisaje que nos brinda el Valle de Güímar y la comarca de Güímar hasta Fasnia. Unas carreteras que han sido preciosas para conducir con vehículos clásicos, un día de clima estupendo y una camaradería, una afición, mucha gente viéndolo. Para nosotros como organizadores esto es lo que buscamos, mostrar el municipio, mostrar los coches y que la gente lo disfrute. Y ha sido un éxito para nosotros, un éxito completo por lo que queríamos conseguir y creo que para el municipio de Güímar ha sido un gran acicate para promocionarlo, para desarrollar la economía y estamos muy contentos del resultado que hemos obtenido. La verdad que una clásica sencillamente espectacular en todos los aspectos, organización, este lugar increíble aquí. El día acompañado súper bien, las joyas que han asistido hoy. La verdad que siempre es un gusto venir a Tenerife a participar en estas pruebas. Y bueno, a bordo en el coche súper bien, ninguna incidencia mecánica y parece que siempre la verdad que participar con Nicolás Sánchez siempre se hace un poquito más fácil. Pues enhorabuena, como ya acabamos de ver, a ese Real Automóvil Club de Tenerife por organizar esa bonita clásica que, como bien dijimos, es la misma, la Aguere, pero que cambia de nombre, la esencia en realidad. Cambiamos de sitio y de todo, pero ahora se llamará Clásica de Verano en Güímar, que espero que tenga muchas más ediciones. Así que desde aquí, enhorabuena de nuevo y me sumo también a esas felicitaciones a todos los dueños de esas joyas que vimos, porque la verdad que es un placer tenerlas también en el mundo del motor, que no todo es coches de competición, también hay otros pues para disfrutar, los que los sacan pues gracias a estas pruebas a la calle. Pero ahora...